Hoy os propongo un vídeo diferente para que no olvidemos cuáles son las claves a la hora de dibujar retratos realistas. Se me ha ocurrido una idea y es hacer una lista con los 10 mandamientos del retrato realista. Por favor, tened en cuenta que no tiene nada que ver con la religión, que no se trata ni de una crítica ni de una burla, es simplemente un juego, una propuesta creativa para recordar cuáles son estos 10 puntos clave. Así que dicho esto, vamos a ver los 10 mandamientos. El primer mandamiento es amarás a las transiciones sobre todas las cosas. Las transiciones evitarán las durezas y darán mayor realismo a tus obras. Las transiciones son una de las partes más complejas de dominar. Exigen un conocimiento de la física de la luz y de cómo ésta se comporta en las superficies. Observa que hay partes donde la luz hace transiciones suaves con degradados sutiles y hay otras zonas donde la luz hace una transición a la sombra de manera abrupta y cortante. Debemos diferenciar muy bien estas dos formas de transición. Para ello vamos a entender que cualquier objeto, un rostro también, tiene dos áreas de iluminación, el área de luz y el área de sombra. Dentro del área de luz hay a su vez partes más iluminadas que otras, debido a que la superficie del objeto no es plana, por lo que los rayos de luz inciden de diferente forma en ella. Algo similar ocurre dentro del área de sombra. Vemos que hay partes que reciben cierta influencia de la luz, ya sea por rayos de luz que llegan rebotados desde otros objetos que hay alrededor o por una fuente de luz secundaria que se encuentra más alejada del objeto. Todas estas variaciones que se dan dentro de una misma área son transiciones graduales y los degradados a la hora de sombrear tendrán que ser suaves. Sin embargo, la línea que divide el área de luz con el área de sombra, esta sí que tendrá una mayor dificultad, ya que la transición se da de una manera abrupta y cortante y en un espacio muy limitado. Por ello, el ojo no entrenado posiblemente no vea que existe una transición y simplemente creará un corte duro entre el área de luz y la de sombra. Si te interesa ahondar un poco más en el tema del sombreado, te recomiendo mi vídeo 7 errores y sus soluciones a la hora de sombrear tus dibujos. El segundo mandamiento será no difuminarás en vano. ¿Qué quiere esto decir? ¿Que ya no podemos difuminar? No, sí que podremos seguir difuminando, pero tendremos que saber cuándo y cómo hacerlo. Hay muchos estilos y formas de difuminar, pero en todas ellas se da un principio básico que hay que respetar. No podemos perder el volumen de nuestro dibujo. Es muy habitual al comenzar a sombrear hacerlo sin un criterio determinado y al final acabamos arrastrando las sombras hacia la luz, haciendo que nuestro dibujo quede todo en el mismo gris homogéneo y plano. Esto resta mucho volumen a nuestro dibujo y por lo tanto la sensación de realismo. Otro error común es difuminar apretando demasiado. He visto muchos casos en los que el papel terminaba erosionado o incluso roto. Entonces, ¿cuándo es el mejor momento para difuminar? Yo recomiendo difuminar solo si es necesario. Por ejemplo, si el papel tiene mucha textura y me están quedando muchos huequecitos entre las sombras. También puede ayudar difuminar en áreas extensas de oscuridad, por ejemplo en cabellos oscuros o en fondos. ¿Y cuándo es aconsejable no difuminar? Yo no recomiendo difuminar en las últimas etapas del dibujo, pues corremos el riesgo de aplanar todo el trabajo que hemos realizado. Si difuminas, hazlo en las etapas iniciales o intermedias de tu dibujo. Además, el difuminado es muy chivato y mostrará cualquier manchita de suciedad o de grasa que hayamos podido depositar sobre nuestro papel. Por ello, será muy importante que prestes atención al siguiente mandamiento. El tercer mandamiento será santificarás a tu papel, no permitiendo que se ensucie bajo ningún concepto. Parece algo evidente, pero por algún motivo es bastante habitual ver dibujos preciosos que quedan empobrecidos por estar hechos en un papel arrugado o con manchas o deteriorado por el uso abrasivo de las gomas y los difuminos. Escoge un papel de buena calidad con cierto grosor o gramaje. Yo lo recomiendo superior a los 120 gramos. Esto hará que soporte mejor el uso de las gomas y difuminos.
Las virutas que suelta la goma son un nefasto enemigo de la limpieza. Utiliza siempre gomas que no suelten restos o bien usa una brocha suave para eliminarlos. Cualquier mancha de sudor o de grasa que puedan dejar nuestras manos sobre el papel quedará expuesta a la hora del sombreado. Para no ensuciar el papel, apóyate sobre él utilizando un tiento o un papel bajo tu mano. Así de simple, y tus dibujos van a agradecerlo muchísimo. El cuarto mandamiento será: honrarás a las luces y a las sombras, haciendo que el contraste entre ambas sea el mayor atractivo de tu dibujo. Efectivamente, uno de los mayores errores en el dibujo del retrato es que se nos queden planos y sin fuerza. Esto se debe a que paramos antes de tiempo y damos por terminados dibujos que en realidad están aún en una etapa intermedia. Afrontemos un hecho: nos da miedo oscurecer. Sí, nos da miedo y decidimos parar aun cuando las sombras no tienen suficiente oscuridad. Esto no solo afecta a las sombras, que se verán sin fuerza y apagadas, sino que afecta también a la luz. La luz se percibe gracias a la sombra. Si queremos que una luz destaque, necesitamos poner junto a ella una sombra bien profunda. De esta manera, ambas se ayudan potenciándose entre sí y nuestro dibujo se verá con mucho más volumen y realismo. El quinto mandamiento será: honrarás al cabello, dedicándole tu tiempo y paciencia. Llegamos al cabello y ¿qué pasa? Pues que ya nos hemos quedado sin ganas de continuar. Le hemos dedicado amor y tiempo a los ojos, la nariz y, claro, por supuesto los labios. Pero el pelo es un aburrimiento. Lo reconozco, a mí misma me ha pasado, llegar al pelo y perder la paciencia. Sin embargo, es muy recomendable darle al cabello todo el tiempo que merece. Tus dibujos se verán espectaculares con un cabello bien trabajado. Un truco es no dejar el cabello para el final, comenzar a establecer los principales valores de luces y sombras desde el principio. Además, existen otros trucos para acelerar el proceso un poco, ya que con el grafito es muy tedioso y lento cubrir grandes áreas de oscuridad. Utilizando un papel adecuado que tenga bastante adherencia, podemos utilizar carboncillo en la base de nuestro dibujo y continuar con los detalles en grafito. El sexto mandamiento es: no cometerás actos perezosos tales como dibujar con los lápices sin afilar o con las gomas sucias. ¿No te ha pasado que te has metido tan de lleno en el dibujo que te has olvidado de todo lo demás? Esto es maravilloso porque nos hace desconectar, pero lo malo es que antes de darnos cuenta llevaremos un rato trabajando con nuestro lápiz sin punta, por lo que no podremos tener precisión ni en el sombreado ni en los detalles. Yo te recomiendo que el sacapuntas o afilador esté siempre a tu lado. Si usas un afilador con depósito de viruta, te ayudará a mantener el orden en tu espacio de trabajo. Otro error común es trabajar con nuestras gomas sucias. Ir limpiándolas a cada rato es fundamental para no estropear nuestros dibujos. Las gomas moldeables no sueltan residuos y además se limpian simplemente amasándola entre los dedos. Las gomas blancas o de nata pueden limpiarse frotándolas sobre un paño de tela o sobre un papel limpio. El séptimo mandamiento es: no dibujarás líneas de contorno. Las líneas de contorno son lo opuesto al realismo. No es que sean algo malo de por sí. Si nos fijamos en los dibujos animados, en el cómic y la ilustración, observaremos muchísimos retratos con líneas que los contornean. Sin embargo, cuando vemos a una persona del natural o en foto, no vemos que alrededor de su cara, pelo o cuello exista una línea que lo separe del fondo, ¿verdad? De hecho, si observamos bien la realidad, no veremos ninguna línea en absoluto, más allá de las pestañas y otro tipo de vello corporal. Ni siquiera las arrugas de la piel son líneas, sino más bien pliegues que expresan un volumen en la piel. Por ello, yo te recomiendo que en general no uses líneas, a no ser que quieras hacerlo para darle una mayor expresividad a tu obra, y en tal caso te recomiendo que las líneas sean moduladas o líneas de expresión, para dar un acento a una parte determinada y no tanto una línea homogénea y aburrida que rodee a todo tu retrato.
Una aclaración, ten en cuenta que las líneas que utilizamos a modo de trama cuando estamos sombreando no cuentan dentro de esta categoría. Digamos que no se consideran líneas en sí, sino la base de una mancha. Antes de continuar, quiero agradecerte que estés aquí viendo este vídeo. Si crees que te está sirviendo de ayuda, no dudes en compartirlo con tus compañeros, compañeras y ya sabes que un me gusta o tu suscripción ayuda mucho al canal. Además, YouTube te da la oportunidad de colaborar con canales como este con la herramienta del Super Thanks, apoyando todo nuestro contenido. El octavo mandamiento, que es muy importante, es no darás falso testimonio anatómico. Cuando no tenemos conocimientos anatómicos, las sombras nos delatan. Es común ver sombras extrañas en el cuello, en la nariz, orejas sin sentido o dientes sin volumen. Estudiar la anatomía se hace fundamental para el dibujante de retrato y del cuerpo humano en general. Saber las partes que componen a una oreja, por ejemplo, y recordarlas de memoria, hará que tus orejas tengan sentido anatómico y que puedas dibujarlas mucho más rápido y mejor. Asimismo, será necesario tomar todo tipo de medidas y referencias y cuidar las proporciones del retratado para garantizar al máximo el parecido con nuestro modelo. Te dejo un vídeo completo sobre este tema en mi canal. Se llama 10 claves para lograr el parecido en el retrato. Y para los dos últimos mandamientos estoy segura de que no voy a tener que explicarte mucho. Nada más que los escuches vas a saber de qué te estoy hablando. Aquí va el noveno mandamiento y es muy importante. No permitirás que te desmoralicen con el no se parece. Recuerda que la gente que hay a tu alrededor, en tu entorno cercano, los más allegados pueden ser los peores críticos, aunque en muchos otros casos son nuestro mayor apoyo. Así que debemos pedir al entorno que colabore, que nos dé siempre ánimos y que todas las críticas sean siempre positivas. Y el décimo mandamiento no es solamente aplicable al dibujo artístico y al retrato, sino al arte en general. Y es no codiciarás dibujar o crear arte como los demás. Creerás en ti y en tu personalidad artística. Verás que es una inversión a largo plazo en nuestra propia carrera creativa. Pues esta ha sido mi lista de los 10 mandamientos para el dibujo artístico de retrato. ¿A ti se te ocurre alguno más que a mí se me haya olvidado? Pues me encantaría saberlo, déjamelo en los comentarios. Muchos besos y abrazos, nos vemos en el siguiente vídeo.